Continuamos con Noticias 7 de la mañana, 21 minutos. Estamos listos para abordar nuestra entrevista con la Secretaria Nacional de Planificación, Saraya Moya, que nos acompaña a esta hora de la mañana para conocer cómo va la gestión de la planificación dentro de estos primeros meses de gobierno del presidente Daniel Noboa. Secretaria, muy buenos días y bienvenida a Noticias 7. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Para mí es un gusto poder compartir lo que nosotros estamos haciendo a través de nuestros sectores de trabajo. Bueno, y es importante conocer también cómo está estructurado el trabajo de la Secretaría Nacional de Planificación conforme a los ejes que ha presentado importantes el presidente Noboa. Sí, una de las cosas más importantes que tiene este gobierno es que trabaja de forma organizada a través de gabinetes sectoriales. Nosotros contamos con 5 ejes de trabajo: el eje de lo social, el eje productivo económico, el eje de infraestructura, energía y medio ambiente, el eje institucional y el eje de gestión de riesgos. Pero para cada uno de estos ejes, y algo que es diferente con respecto a otros gobiernos, es que las autoridades están organizadas por gabinetes. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una sola institución la que es responsable de cumplir las metas y de implementar las políticas, sino un grupo de autoridades: el gabinete social, el gabinete de seguridad, el gabinete productivo económico, el gabinete de infraestructura, energía y medio ambiente, el gabinete institucional. ¿Cuál es el transversal que acompaña a todos estos ejes? Tenemos varias instituciones que son transversales. Por ejemplo, la Secretaría Nacional de Planificación, el Ministerio de Economía también es transversal, la Cancillería también es transversal. Y también tenemos la Secretaría de Riesgos, que trabaja de forma transversal con todos estos gabinetes. Es decir, ustedes no pertenecen a un gabinete en específico, sino que coordinan y quizás articulan y controlan lo que hacen los gabinetes. Ellos les responden a ustedes. Nosotros lo que hacemos es, en el ámbito de nuestras competencias, guiar la política pública y hacer que ésta sea implementada. ¿Y se está cumpliendo? Claro que sí. Por ejemplo, tenemos una coordinación muy directa con el Ministerio de Economía y Finanzas para que lo que está planificado en temas de obras, en temas de las entregas que tienen que hacer de beneficios productivos, por ejemplo, se puedan hacer de una manera, en este punto, quirúrgica, porque como nosotros sabemos, hemos heredado una situación fiscal bastante compleja que ya estamos en camino de solucionar. Ya tenemos un programa con el Fondo Monetario, tenemos algunas cosas que ya nos ayudan a atraer capital. Y perdón, hace unos días usted estuvo con el ministro de Economía revisando una cartera de créditos para inversiones. ¿Qué es lo que se ha podido encontrar? Sí, es con un organismo internacional. En este caso, lo que nosotros hicimos fue ver los proyectos que hasta más o menos abril, marzo, no podían tener una fuente de financiamiento debido al déficit, y que ya en estos meses, debido a la entrada de liquidez, pudimos ya ir solventando, irles asignando una fuente de financiamiento y cuáles son los cronogramas en los que se van a implementar. Bueno, y estas vías de financiamiento a las que usted se refiere, una, el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional, y sin duda alguna también los primeros resultados del incremento del IVA. ¿Puede puntualizar en qué se va a dirigir esos fondos ahora que ya los tiene el gobierno? Claro que sí, esos fondos están siendo destinados precisamente a financiar el déficit que teníamos en el sector seguridad y en el sector de lo social, principalmente en el sector de la seguridad. Nosotros, si vemos el plan anual de inversiones que estaba aprobado para todo el Estado, que es alrededor de 1.700 millones, si verificamos al mes de marzo, no se tenía el total de la fuente de financiamiento. Y eso es lo importante, que a partir de la entrada de estos recursos, de estos proyectos, empiezan a tener línea de financiamiento y se pueden empezar a ejecutar. Vamos a verlo en este segundo semestre. ¿Se va a sentir entonces la inversión en la obra pública? Claro que sí. Nosotros tenemos ya planificadas, y a partir de estos recursos se han financiado proyectos como, por ejemplo, la construcción de UPCs y de VCs. También se siguen entregando los chalecos a la Policía Nacional, y también se sigue entregando armamento a las fuerzas del orden, que esto era lo que estaba detenido, y de no ser por esta entrada de recursos no lo hubiéramos podido realizar. Y sobre ese aspecto de seguridad, bueno, conocemos, es claro todo lo que se está haciendo en cuanto a seguridad, efectivamente, pero en lo social, y que usted ha mencionado, ¿qué proyectos son los que están como planificados para estos meses que quedan de gestión y que van a contar con la inversión que usted nos menciona? Tenemos escuelas, tenemos reaperturas de escuelas, no solo en la parte semiurbana, sino en la parte rural, que es donde más se necesita. También tenemos escuelas que ya son más grandes, como la Isabel Robalino. Tenemos algunas escuelas en Pichincha y en la región de la costa. También tenemos repotenciaciones de centros de salud que estaban en estado deplorable, y también de hospitales, también de centros de desarrollo infantil. En la parte de lo social,
la entrega de la obra pública será especialmente en salud, en educación y en inclusión. Okay. Hay algunos inmuebles también que estaba observando que han sido recuperados por parte de la Secretaría por algunas carteras de Estado con el MIES puntualmente. ¿Cuáles son? ¿Cómo se está trabajando con ellos? Y si hay perspectiva de otros más. Claro que sí. Nosotros, el Gabinete de lo Social está liderado por el MIES y este gabinete tenía una meta muy grande, que era justamente entregar obras emblemáticas donde se entreguen varios servicios de las diferentes carteras de Estado del sector de lo social a la ciudadanía. Usualmente estas obras requieren muchísimos recursos, pero ante esta situación lo que se hizo fue buscar espacios que estén, como usted decía, abandonados, pero que tengan el potencial de entregar todos los servicios de una manera organizada a los ciudadanos. Entonces se encontró uno en la ferroviaria, otro en Guayaquil, el de la ferroviaria abandonado por más de 10 años y con una inversión combinada de las diferentes carteras de Estado con la gestión de donaciones. Esto se aperturó en abril, se llama un espacio integral familiar y que lo que hace es que ahí tienes servicios para los niños a través de los centros de desarrollo infantil, también tienes 3 espacios de emprendimiento. Entonces, esto hace que las madres puedan ir a estar en sus talleres, pero tener un lugar donde sus niños estén seguros al mismo tiempo. Hay espacios de salud, espacios deportivos, culturales, es decir, todas las carteras de Estado juntas entregando servicios a la ciudadanía. ¿Y cómo se puede monitorear que estos recursos que están entrando se los utilice bien? Se lo pregunto a propósito de los últimos casos de contratos con quizás irregularidades en la alimentación escolar, en el tema de las cárceles, ahora que van a invertir tanto en lo social y sobre todo también porque nos lo dijo aquí la ministra de Inclusión Económica, que hay fundaciones que se crean de la nada y que de pronto reciben financiamiento. ¿Cómo evitar entonces que esto siga pasando con más dinero que está ingresando? Aquí es importante que hay 3 ámbitos en los cuales uno hace un control y un seguimiento de la política pública. El primero es el tema del control interno, el control más vinculado a los temas de auditoría. Cada ministerio tiene una unidad de auditoría interna que se tiene que encargar de velar porque los recursos que sean utilizados estén de acuerdo a la normativa. Ese es un primer eslabón. El otro eslabón es el del seguimiento, la gestión por resultados. Aquí lo que vemos es que las metas se vayan cumpliendo de acuerdo a lo que yo tenía planificado entregar de recursos. Entonces, ese seguimiento lo hacen los ministerios a través de las máximas autoridades y esto se va reportando en diferentes sistemas de seguimiento que tiene el gobierno. Y la tercera, que es la más difícil a veces de realizar porque es un poco costosa, es la evaluación de la política pública, que es ver cómo cambió la vida de la ciudadanía, pero a causa de una política pública, no solo porque pasó el tiempo. Pero eso no se puede medir en corto plazo. Ese es en el largo plazo, exacto. Control interno y seguimiento son procesos de corto y mediano plazo, pero el impacto de la política pública se le mide a partir de un año, año y medio de implementada la política. Regresando a los impuestos, el 15% del IVA, la recaudación ha sido la esperada y la perspectiva de cómo va a ir funcionando este impuesto, eventualmente de que podría haber una reducción al 13%. ¿Qué podría pasar con la caja fiscal? La caja fiscal en este momento está en una etapa de recuperación y que la caja fiscal se recupere significa también que tenemos una recuperación dentro de toda la cadena de pagos. Proveedores hacia atrás que pueden pagar sus créditos, que pueden pagar sus cuentas. En estos momentos los ingresos del IVA están siendo de mucha ayuda. Tenemos una mejor recaudación tributaria que no se ha trasladado en un incremento del costo de la vida medido por el indicador de la inflación. No está controlado, no está en un término de crecimiento como algunos analistas lo habían querido anunciar, porque en realidad si comparamos con los datos del anterior año está controlado, ¿ya? ¿Eso qué quiere? ¿Y eso por qué se da? Se da porque en nuestro país el IVA no grava los productos de primera necesidad en muchos de los casos. Entonces, esta política ya era necesaria en nuestro país. Tenemos otros países de la región que tienen un IVA incluso superior al que nosotros tenemos en este momento y es saludable para las finanzas públicas que este ingreso que es permanente nos ayude a costear los gastos permanentes que tenemos. Pero no se está analizando en disminuirlo o se mantendría en el 15%. Al momento está en el 15%, esas decisiones tendrían que analizar las autoridades encargadas de la política fiscal y viendo cómo está también el tema del gasto, ¿no? Porque tenemos ingresos y tenemos gastos. María Mercedes mencionaba otro aspecto que era lo del FMI, los 4.000 millones, ya llegaron 1.000, hay 3.000 que vendrán en los próximos meses. ¿Cómo se están planificando ustedes para saber
en dónde o hacia qué distribuir justamente estos recursos que van a ingresar. Tenemos justamente a través de los gabinetes nosotros podemos priorizar de mejor manera en dónde vamos a ir entregando esos recursos y ese financiamiento, porque tenemos un presupuesto que estaba desfinanciado en 5.000 millones y ahora tenemos esta fuente de financiamiento que nos ayuda a ir cubriendo los gastos, principalmente seguridad y social, y después vamos a los otros sectores. Que se hablan 5.000, pero se hablan hasta de 10.000. Exactamente, ¿no? Los primeros 1.000 millones, ¿en qué se están invirtiendo? Seguridad y social. Perfecto, señora ministra, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Saría Moya, de la Secretaría Nacional de Planificación, nos acompañó y conocimos un poco de los logros que se han obtenido en la materia de seguridad y social en estos primeros 6 meses del gobierno del presidente Daniel Noboa. Gracias nuevamente por acompañarnos. Muchísimas gracias.